Entonces, aquí Juan va a hablar mucho y exclusivamente mucho de Jesús y del Padre. Dice que, oigan bien cómo dice en primera de Juan 1:2, dice, porque la vida, acuérdense lo que dice el mismo Juan en Juan 1:1. ¿Quién era la vida? La luz, a dónde venía, hacia dónde iba. Por eso él se refiere como la luz que iba hacia el mundo a dar vida a los hombres. Pero dice en 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Oigan bien, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Ahora, ¿alguien podrá saber, sin Jesús en su corazón, qué es la vida eterna? No. ¿Alguien religioso podrá entender qué es la vida eterna? No. ¿Alguien que no ha vuelto a nacer sabe qué es la vida eterna? No. ¿Alguien que es de María, que se dedica a adorar a María, sabe qué es la vida eterna? No. Bueno, ahorita vamos a ver por qué. Dice que Juan que ellos anunciaban la vida eterna. ¿Cómo así? Es que ese es el verdadero evangelio. Anunciar la vida eterna. ¿Sí? Vamos a ver. Eso solamente lo entienden los espirituales. Les voy a decir por qué. Vamos a ver. Pónganle una marca ahí. Y denle vuelta a su Biblia. Hacia ahí mismo. En 5:20 y hacia el final. Primera de Juan 5:20. Oigan bien, cómo las respuestas están aquí mismo. Dice en Juan, 1 Juan 5:20, en cuanto ¿qué es la vida eterna? En la vida eterna no es decir, yo creo en la vida eterna y ya voy para el cielo. O ahí me tengo un papel en la pared que dice vida eterna y yo lo adoro, yo lo quiero y voy para arriba. O lo traigo en un llavero. No. Aquí dice en la Biblia, dice, pero sabemos, primeramente escuchen bien cómo dice él, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. No su madre, no la prima, no Juan el Bautista, no Elizabeth, no el ángel Miguel, sino ya se está hablando siempre y siempre se tiene que hablar del Hijo y del Padre. Oigan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Ahora, cuando Dios viene a tu vida cambia y tú empiezas a caminar en sabiduría. ¿Qué es lo que pasa? Y nos ha dado entendimiento para conocer al que es el verdadero. Oigan, tiene una coma y dice, y estamos en el verdadero. Otra coma dice, en su Hijo Jesucristo. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Por eso el que no tiene a Jesús, ningún cielo le espera. No me importa cuántas veces se postre de rodillas adorando falsos dioses, falsas estatuas, todo lo que es falso, y diga, yo estoy buscando, yo estoy temiendo a ver si algún día Dios me escucha. Pero es que mientras no le pidan al Dios verdadero, no pasa nada. ¿Estamos entendiendo? Amén. Entonces podemos darnos cuenta, pues, ¿qué es la vida eterna ahora sí? Por eso es que el religioso, el santurrón hipócrita, el que no ha vuelto a nacer, está perdido y nada sabe. Es un ciego, es un ciego. Por eso lo que dice atrás, o más bien al principio del libro, Juan, tiene toda la razón. Allí en Juan, vayan conmigo, 1 de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, testificamos y anunciamos la vida eterna. Ese es 100% en una gran verdad, Juan. Dice, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Por eso decíamos de la preexistencia de Cristo, que Él siempre ha estado y ha estado con Él. ¿Con quién? Con el Padre. Dice el 3, lo que hemos visto, dice otra vez, y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Oigan, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿mencionó a su madre? No. No, para nada. Por eso es que tú no puedes tener comunión con ningún otro creyente en el Señor si no es que has vuelto a nacer también. ¿Cómo vas a tener una comunión con alguien que tú detestas? ¿Sí? Háblale a alguien y si Dios le prepara el corazón te escucha. Y si tú le hablas a alguien que está bien metido en su religión, te va a odiar, te va a aborrecer y nunca te va a querer hablar. Por eso Juan dice que cuando tú coincides, parafraseando esta parte,
tú puedes tener comunión con otro creyente, porque tú crees como él, son llevados en un mismo espíritu. Amén. Y empiezan todos a coincidir en las mismas cosas. Nadie empieza a dudar, nadie empieza con griterías, nadie empieza a blasfemar, porque es un mismo espíritu. Por eso dice él en el 3, lo que hemos visto, amén, y oído, amén, eso anunciamos. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y alguien va a decir, ¿qué tipo de comunión? Bueno, es una comunión muy hermosa y exclusiva entre el Hijo y el Padre nada más, y nosotros. Oigan, ¿cómo dice que es esa comunión? Verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Y podemos nosotros ver algo aquí bien interesante, de que la voz empieza a correr, escuchen bien aquí, de lo mismo cuando las personas se basan en creer lo mismo. Ahora alguien va a decir, no, pues no entiendo, ¿qué quiere decir? Cuando yo creo a lo que está escrito, y yo llevo palabra a alguien más, y yo no digo otra cosa más que lo que está escrito, esa palabra va con poder y verdad. Y esa palabra, si la reciben, la gente es transformada y es cambiada. ¿Por qué? Porque cree en lo de siempre, en lo que ya se dijo y en lo que está escrito. Por eso entendamos esto que vamos a ver aquí, miren, no se me distraigan. Vayan conmigo hacia el libro de Juan, el Evangelio de Juan. Sí, está en los Evangelios atrás, están Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí vamos a ver en Juan 17 algo bien interesante, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Cómo el seguir hablando a las nuevas personas acerca de una verdad tan vieja pero tan poderosa, tan moderna como un futuro llamado bendición y cielo, podemos nosotros hablar de lo mismo y mucha gente sea bendecida. Por eso, ¿por qué? Por creer en lo mismo, por creer las mismas cosas. No por querer quitar y poner, sino por creer siempre lo mismo. Miren, vayan conmigo pues ahí, en Juan 17. Lo primero que dice Jesús en esta oración por sus discípulos, les dice, santifícalos en tu verdad. Oigan bien, que pide algo exclusivo solamente de Dios y no de ninguna persona terrenal, ni ninguna persona que se acercó a Dios y trabaja con Dios, sino que es exclusivamente en el propio Dios. Por eso dice Jesús, santifícalos en tu verdad. Y luego si alguien no sabe cuál es su verdad, dice ahí, tu palabra es verdad. Por eso el permanecer en lo de antes nos lleva a nosotros hacia el mismo cielo, nos lleva a nosotros hacia las mismas bendiciones, nos lleva a nosotros a la protección en la tierra, prosperados y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted cree como se ha creído desde un principio. Miren, ¿cómo sigue diciendo en el 18? Dice en el 18, estamos leyendo Juan 17, dice, como tú me enviaste al mundo, así los he enviado al mundo. Fíjense cómo la relación que existe y la similitud entre cuando el Padre manda al Hijo y el Hijo nos suelta a nosotros entre lobos en la tierra. Amén a eso. Amén. Dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, dice Jesucristo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y luego escuchen esta bendición, dice, mas no ruego solamente por estos, ¿verdad? Por los que estamos ahorita hablando, dice, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Ahí podemos ver que permanecer otra vez en lo de antes, la gente es bendecida. Porque de aquí se está diciendo ya que Jesucristo está bendiciendo a los que usted está hablándoles del Evangelio. Porque usted está hablando esta misma palabra. Cuando usted no habla esta misma palabra, nadie es bendecido. ¿Sí me entiende? Porque usted ya la cambió, ya la doctrina le dieron otra, ya le pusieron a la María, ya le pusieron al Papa, ya le pusieron a quién sabe quién, a George Smith, ya le pusieron a cuanta persona, y eso ya se perdió. Pero Jesucristo en una oración que le hace al Padre por sus discípulos, dice algo muy, muy detallado y en victoria para todos. Que no solamente los que habláramos, sino los que escucharan esa misma palabra iban a ser bendecidos porque iba a ser la misma palabra de Él. Amén. Es ahí la importancia de predicar verdad y de hablar acerca de Dios con la Biblia abierta. De que no tiene ninguna perdición, sino lo contrario, pura bendición. Entendamos eso. ¿Sí se fijaron o no? Amén. Y luego, no solamente eso, sino que no existen
otros dioses, no existen otras deidades, sino que en todos es Dios uno para con todos. Por eso dice el 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Oigan eso. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, gloria al Señor. Dice el 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Por eso esta gloria de la que usted ve aquí, no es que Dios la está compartiendo con usted, es que el Espíritu Santo esté en usted. Amén. Y la gloria de Dios es como se manifiesta. Es siempre ha sido uno. Amén a eso. Solamente así vemos nosotros la gloria en muchas personas, porque están en el Espíritu. Vean la diferencia. Eso está tremendo, tremendo. Vamos de regreso, aleluya, a 1 de Juan. Ahí en 1 de Juan 1:4 nos quedamos. Donde Juan les dice a todos, o nos dice a todos más bien, con quién es la comunión que se debe de tener como un hijo verdadero de Dios. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escuchen bien que ahí no menciona religión, no menciona tradición, no menciona hombres, no menciona ningún tipo de cosa humana, carnal y diabólica de aquí de abajo, sino que viene todo de arriba. Por eso en el 4 asegura esta verdad y dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Ya si el gozo de usted no está completo en tener una relación con el Padre y con el Hijo, entonces no sé qué más lo va a tener a usted contento. Porque si Él dice que eso es, eso es. No hay nada, porque la gente en la Navidad ve el árbol y dice, en este tiempo yo me pongo con un espíritu navideño. ¿Qué es eso? ¿Cómo un espíritu navideño se apodera de un espíritu cristiano, un espíritu del Señor, un espíritu de Dios? O sea, qué gran confusión. Y dicen, es que en este tiempo yo me pongo sentimental. Yo como que quiero llorar, yo como que extraño a mis padres, a mis hijos, a mí. Y ese es el Señor, reprenda al diablo. Porque aquí dice que cuando usted tiene comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, su gozo está completo. Amén, gloria a Dios. Usted no necesita el diciembre, usted no necesita el árbol de Navidad, usted no necesita el día primero, usted no necesita nada de eso, ni que le regalen ni que le den, sino solamente tener una comunión, como dice aquí, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y tendría que ser así, pero la gente no lo quiere entender. Ahora, vamos a seguir avanzando, hablando más ya acerca de cómo es nuestra salvación y el mensaje de todos estos hombres de Dios y cómo se diferencia a alguien que está en el Señor y a alguien que está en las tinieblas, de un falso religioso mentiroso que pretende ir al cielo en su religión y de alguien que se somete solamente al poder de Dios. Aquí está la diferencia. Oigan bien, 1 de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿Alguien aquí podría decir que tiene algún mensaje que ha oído de Dios o no? Porque si usted no tiene nada de Dios, entonces ¿cómo es eso? Todos tenemos que tener una relación con Dios y saber quién es Dios. Por eso ellos dicen, este es el mensaje que hemos oído de Él. Y luego dice, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aleluya por eso. Y luego va a poner un ejemplo de mucha gente que tiene muchas formas de ser, de vivir y de sentir y de pensar. Aquí lo dice él, yo no. Dice así, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, oigan lo que le pasa, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí podemos ya ver que se le está dedicando o hablando más bien de personas falsas e hipócritas que tienen como verdad la religión de los hombres. ¿Estamos entendiendo? No tienen a Dios, ni el Espíritu Santo, ni mucho menos. Por eso dice que si decimos, porque la gente lo dice o no, oh, nosotros también creemos, dicen, nosotros también vamos al cielo, dicen nosotros creemos en tal evangelio, nosotros creemos en este nuevo ángel, y todos dicen todo, bueno, pero aquí dice, andamos en tinieblas. El andar en tinieblas es no ver por dónde andan, es andan como ciegos, se tropiezan por donde quieran, no saben nada. ¿Cómo uno que esté en tinieblas va a saber algo? No puede, nada. Entonces aquí está escrito, dice, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Estamos viendo eso? Oigan bien lo que vamos a ver aquí. Con relación al no practicar la verdad, porque eso suena muy familiar para muchas personas, ¿no?
La gente ignora todo eso. Vean lo que dice 2 de Corintios 6:14. Ponle una marca a su Biblia, ahorita vamos a regresar ahí. 2 de Corintios 6:14 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y no se habla necesariamente de irse a casar con un incrédulo o con una incrédula mujer, no, sino que con tus amigos, hasta inclusive familiares que no creen en el evangelio como tú. Dios te dice que no te unas con ninguno de ellos. Tú puedes saludar, visitar, orar por ellos, pero nunca hagas como ellos, aunque sean tus parientes, te lo digo de verdad. Por eso dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque una persona en el Señor no es incrédula, ¿entiende eso? Una persona que no está en el Señor es un incrédulo. Porque la incredulidad los hace a ellos no creer lo que tú crees. Por eso son incrédulos. Que tú eres creyente y ellos son incrédulos. Por eso el Dios de la gloria te dice, no te unas a nadie de ellos. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ese es el ejemplo de ellos y el tuyo. Que tú haces justicia y ellos no. ¿Entiende? Dice, aleluya, dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Tú andas en luz y ellos no. Y alguien dice, es que es mi papá, es que es mi mamá, es que es mi no sé qué, mi vecino, mi jefe, mi no sé... Y ahí van. Pero Dios te dice que no lo hagas. Y a mí también. Amén. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Y luego este es el más tremendo. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Sí? Y dice el 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios que eres tú y los ídolos? Por eso mucha gente dice, no, yo me meto a cualquier iglesia. Yo he visitado iglesias de acá, de allá, de todas las denominaciones. Bueno, aquí te dice el Señor que qué acuerdo hay entre el templo de Dios que eres tú y los lugares de idolatría donde vas y te metes. Eso está penado por Dios. No, ahí estamos viendo que nosotros tenemos que practicar la verdad, ¿sí? En nuestras vidas. Oigan bien lo que dice, denle hacia atrás a 1 de Corintios 5:9. 1 de Corintios 5:9. ¿Qué dice ahí? Bueno, todo está escrito como lo hemos dicho, pero aquí está algo muy tremendo. Dice el apóstol Pablo, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios. Alguien va a decir, bueno, yo nunca he andado con fornicarios. Bueno, usted no sabe. Son sus parientes muy cercanos, pero usted no sabe sus vidas privadas. Pero Dios sí sabe, ¿no? Que por sus frutos los conoceréis. Dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Dice, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Pero aquí les va a hacer una afirmación más clara. Más bien os escribí, dice, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ¿oye?, fuere fornicario, ávaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con él ni aún comáis, dice. Hoy nomás. Y mucha gente dice, yo voy y hago esto. Yo voy. Tenga cuidado, porque Dios le está diciendo que no lo haga. Que tenga cuidado. Si es que si usted no le teme a Dios, entonces no le teme a nadie. Si usted dice, no, yo lo hago, aunque sea mi hijo, mi hija. No, es que entienda que usted es la que va a dar la cara en algún día frente al Señor por todo lo que le está dejando saber, toda la protección que le está, todo el contacto que tiene usted con Dios. ¿Usted cree que Dios nomás va a decir, ok, pues ya que se vaya? No, te va a llevar a cuentas. Si hay alguien que nos va a tomar en cuenta, en consideración, es Dios. ¿Por qué? Por lo que hacemos, por lo que creemos, por lo que decimos que somos y no somos. O sea, esto está tremendo. Esto no es como, bueno, me arrepiento ya cuando esté viejito y pues a ver qué pasa. Pero no, se trata de vivir en santidad. Se trata de vivir bendecido y sin ningún problema. Y que tengamos todo lo que Dios dice que nos ha dado. Para no estar con temor y corriéndose el día que venga Él. ¿Sí me entienden? Miren, de regreso a 1 de Juan. Vayan conmigo, 1 de Juan. Gloria es el Señor Jesucristo. Vamos a seguir leyendo ahí. En 1 de Juan 1:7. Y dice este ejemplo, dice, pero si andamos en la luz, porque hay gente que dice, yo conozco de Dios, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy lo otro, bueno, dice ahí que, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, dice, tenemos comunión unos con otros. Y luego dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Oigan, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahí está otro tipo de persona que cree así.
que dice, no, yo no tengo pecado, yo ya me confesé, yo ya fui con el sacerdote, ya me limpió. No, no se trata de eso. Dice en el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, vean la diferencia de decir que no tiene a de decir que usted ya los confesó al Señor, no a mí ni a ningún otro hombre, sino al mismo Dios. Porque usted con el que se confiesa es con Dios. Usted no se confiesa con otro hombre perverso, peor que nosotros, o una mujer, peor, con lo que sea, no. Nosotros nos vamos al trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro delante de Él. Nosotros no andamos con nadie más. Dice el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Ahí está otro grupo también. Vean. Y ahí vamos avanzando. Dice en el 2.1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dice, si alguno hubiere pecado, oigan bien el abogado. Escuchemos esta parte aquí. Si alguno hubiere pecado, que es algo muy común en nosotros, que todos estamos en un cuerpo de muerte. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ahora, les recuerdo de qué se trata esta predicación. ¿Se trata de la madre o se trata del hijo? Se trata de quién nos da la salvación, quién intercede, la mamá o el hijo. ¿Cuál es la doctrina que tenemos aquí? ¿La doctrina de la madre o la doctrina del hijo y la madre o la doctrina de Jesucristo? Nosotros tenemos la doctrina de Jesucristo. Por eso dice aquí que hay un abogado que tenemos para con el Padre. Este es Jesucristo el justo. Usted no le pide a nadie más. Por eso es que mucha gente está siendo arrastrada. Mucha gente, y ahí hay parientes de usted y parientes míos, en creer en la doctrina de la madre y del hijo. No en la del padre y del hijo, sino en la madre y el hijo. ¿Sí? Esa es otra. Les están metiendo esa doctrina. Por eso leíamos aquí anteriormente que la comunión era con el Padre y su Hijo Jesucristo, nada más. ¿Está muy claro eso? Entonces, vamos avanzando aquí. ¿Ustedes creen que este abogado es un abogado para todos los religiosos? ¿Para todos los hipócritas? ¿Para todos los líderes que no han creído? Bueno, oigan esta parte. Si se arrepienten, es un abogado para ellos. Pero si no se arrepienten, es su juez de ellos. ¿Cómo está eso, no? El abogado ahorita intercede por ti y te da salvación. Pero si tú lo desechas, ese abogado es tu juez y te va a dar sentencia. ¿A qué claro está eso? Vamos a ver, porque aquí enseguida dice que Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso quiere decir que Él murió por todos. No que por todos va a interceder. Él le intercede por los que le creyeron a Él. No nos hagamos bolas. ¿Quiere que se lo demuestre con la Biblia? Mire, aquí está escrito. Pónganle una marca y vayan conmigo a Romanos 8:28. Romanos 8:28, tenemos que ver esta gran bendición de todos aquellos que somos amados por Dios. ¿Y cómo amamos a Dios? Usted no amó a Dios primero. Él le amó primero y me amó a mí. Después nosotros le amamos a Él. Entonces, ¿sí vemos la comunión o no? ¿Vemos cómo trabaja esto? Entonces, este abogado, oigan bien, dice en Romanos 8:28, y sabemos que los que aman a Dios, oigan, no todos aman a Dios. Algunos aman la religión, algunos aman a la madre, algunos aman al sacerdote, algunos aman la tradición, algunos aman de todo, pero no a Dios. Pareciera que están en Dios, pero no están en Dios, porque tienen sus exclusividades. Oh, yo amo a la madre. Oh, yo amo a Juan Diego. Oh, yo amo al sacerdote fulano. Oh, él es mi mejor amigo. Me encanta a mí. Bueno, pero ¿y Dios qué? Eso cubre ahí. Ahí se inventan muchas cosas. Pero escuchen bien esto, que aquí hay una selección de personas, no por nosotros, sino por Él. La selección de salvos por Él. Porque usted ni yo queríamos de esto, sí. Pero Él dijo, ven, y usted le creyó y usted lo aceptó. Usted supo que sí era y lo convenció y usted dijo, amén, yo te quiero y yo te amo. ¿Sí?
Pero al principio no queríamos, nos hablaban y decíamos no, pero cuando Él se manifiesta, o le crees o te vas al infierno. Entonces decimos, mejor le creemos. Pero escucha bien pues, dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, estos a los que conforme a su propósito son llamados. Hay un propósito para todos, amén. Porque Dios te habla con un propósito. No nomás para estar ahí, no, sino que hay que trabajar en la obra del Señor. Pero bueno, dice en el 29, porque a los que antes conocían, y este es el proceso de los seleccionados por Él, ¿sí? Con un futuro muy prometedor y grandes bendiciones. En el Señor, no en la Virgen María, sino en el Señor, en el Padre y en su Hijo Jesucristo. Vean cómo dice. Porque a los que antes conoció, oigan bien, como decían todos los salmistas, el salmista que nos conoció, nos formó, nos hizo desde antes y no sé qué tanto. Bueno, aquí está, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si ese es el propósito, ¿sí? Hechos a la manera de quién? De su Hijo. No que la mujer se transforme en hombre, o el hombre se transforme en madre de él, no, sino en una forma espiritual de ser, como Cristo. Por eso dice, a la imagen de su Hijo. Y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Oigan, a los que llamó, a estos también justificó. Oigan, esos somos usted y yo. A los que justificó, a estos también glorificó usted y yo. Sí, porque ya le creímos, ¿no? Amén. Y luego dice el 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y luego aquí está la gran pregunta, de que si este abogado es por nosotros o es en contra de nosotros. Escuchen esta parte aquí. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién a ti te va a acusar de cosas, de lo que sea, si Dios está contigo? Nadie. Mira lo que dice aquí. ¿Quién acosará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, nosotros estamos con Él. Nadie más nos puede hacer a nosotros algún mal, porque Él es el que ahorita está y va a estar siempre en control de todo. Nadie nos puede hacer nada. ¿Estamos viendo el gozo completo al que se refieren? ¿Quién es el que condenará? Porque alguien te dice a ti, te van a condenado tú por lo que crees. Te pueden decir muchas cosas. Te pueden asustar. El diablo puede venir y tirarte dardazos. Decirte, ¿tú qué haces congregado ahí? Ese está loco, no ves lo que dice, está enojado, grita bien feo. No, escucha bien lo que está escrito. ¿Quién es el que te condenará? Se pregunta. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya por eso. Por eso ese abogado no es para todos. Desafortunadamente, les voy a decir una gran verdad, muchos aquellos que están en una religión y piensan que Él intercede por ellos. Él no intercede por ellos para nada, porque en primer lugar no aman a Dios, ni son amados por Él todavía, porque no le quieren creer al Hijo y no tienen al Padre, y no conocen al Padre porque no tienen al Hijo. Oigan, aleluya, gócese. Mire, vamos a seguir aquí ya. Aleluya. Vamos a acabar acá. Dice entonces en 1 Juan 2:2 que Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nosotros, sino también por los de todo el mundo. Eso dando a entender que Él murió por todos, y todos aquellos que le crean va a tener efecto en lo que leíamos en Romanos 8:28. Si no le creen, no pasa nada. ¿Sí? Y luego dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Oigan bien, ¿usted sabe que le conoce a Dios o no? ¿Cómo sabría usted si conoce a Dios o no? Aquí está la respuesta, si guarda sus mandamientos. Oh, ¿se va a hacer legalista usted? No. Lo que se va a hacer usted es una persona sabia, una persona justa. ¿Por qué? Porque usted empieza a caminar a manera cristocéntrica. ¿Guardando qué? Así como Él guardaba lo del Padre, usted guarda lo del Hijo. Amén. Oiga, si guardamos sus mandamientos. Dice el que dice, yo le conozco, porque hay mucha gente así, ¿no? Que te dicen, tú no conoces nada. Yo soy aquí el jefe, yo soy el mero mero. Bueno, hay gente que dice que lo conoce, pero qué tremendo es eso, decir que lo conoce uno, porque vean lo que dice. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué hace un mentiroso? ¿O con quién está relacionado? Con el mismo diablo. Porque él es el padre de mentira. Entonces
Entonces, ¿cómo le parece la posición de otras personas con la de usted? ¿Cómo está esa balanza? ¿Le gusta? ¿O quisiera ser como los demás? ¿O como los más grandes que dicen ser y no son? Entienda, eso está muy fácil de entender. Todo está en el sometimiento y en el querer a Dios también. Por eso dice enseguida, vean, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por eso les digo yo y les repito siempre, que usted debe de saber si volvió a nacer. Usted debe de saber si va al cielo. Usted debe de saber si al que toda la relación que usted tiene es con el Dios de la gloria, el verdadero, y Él es el que le provee. Esa comunión nadie se la tiene que decir a usted. Usted la tiene que saber de antemano y decir, yo vivo en el Señor. Yo veo lo que Él hace en mi vida. Yo tengo las pruebas de que yo creo en Él. Todo eso. Por eso está, ¿por qué? Por guardar sus mandamientos. Dice en el 6, el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Si ya dejamos allá afuera toda cosa que pueda hacer con la madre de Él. Y aquí está enfocado totalmente en el Hijo Jesucristo. Tú vas a andar y yo como Él anduvo. Obviamente no te vas a poner en una cruz, como lo hacen en muchos países ignorantemente. Esa es una abominación también. Esa es una ignorancia, una aberración, algo fatal que hace la gente. Pero ¿qué dice aquí? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y eso es algo muy duro, ¿no? No porque Él no nos va a dar algo que no podamos, ¿sí? No podamos llevar. En 1 de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, dice Pedro. Oigan, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, dice así. Entonces no podemos nosotros nomás correr o nomás meternos y decir, pues yo ya estuve, ya hice, sino que tienes que empezar a vivir una vida cristocéntrica, no como la madre, ni las religiones grandes, ni todo eso, sino basarte en lo del Hijo. ¿Qué hizo el Hijo? ¿De qué se trataba? ¿Por qué el Hijo? Bueno, porque Él es el Redentor, es el Salvador, Él es nuestra propiciación, todo lo que hemos leído. Entonces, estamos entendiendo, ¿no? Ya casi vamos a acabar. Miren, vamos a leer el 7. Hay un nuevo mandamiento, dice allí en el encabezado, pero fíjense cómo es Dios. Alguien va a decir, bueno, hermano, usted se está confundiendo, ¿no? Dice que permanecemos en lo mismo, y usted dice que hay un nuevo mandamiento. Bueno, pero ¿qué dice la Biblia otra vez? No se deje llevar por lo que se imagine su mente. Siga leyendo, y Dios le va a revelar. Dice en el 1:7, dice, hermanos, ¿cómo dice? No os escribo mandamiento nuevo. ¿Qué no dijo? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Y luego va a citar lo de siempre, sino el mandamiento antiguo. Sí, siempre nos basamos en eso, no en la ley. No, eso no es el mandamiento antiguo, la ley, estar todos esclavizados allá como estaban antes, bajo el poder de la ley y no el poder de la gracia, no. Sino el mismo pensar de Dios, en las mismas cosas que siempre expuso con un pueblo de Israel muy terco, sí, muy aferrado a estar contradictorio a los mandamientos. Vean lo que dice aquí. Dice, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Dice, y lo va a decir, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Sí? Es que si tú ya creíste en el Señor, te debes de guardar de esas mismas palabras que te hicieron sentir y estremecer la verdad de Él en ti. Tú no puedes ir avanzando en cosas que Él nunca te manda, ni creer cosas que Él nunca te ha dicho, ni pensar cosas que Él nunca te ha hablado. Entonces es que la palabra que habéis oído desde el principio. Y luego dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas, oigan bien, van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, es un proceso que ahí sí va avanzando, pero siempre en lo de Dios. No es lo que yo creo ni lo que quiero poner aquí para que la gente venga o me crea a mí, no, sino que el proceso
es que va ganando terreno la luz sobre las tinieblas. Esa manada pequeña está saliendo, está pasando. Dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Si eso lo dice por todos aquellos que no han vuelto a nacer y tienen muchas denominaciones y son religiosos, ciegos y no ven, porque tienen mucho coraje, mucha envidia. ¿Por qué? Porque no saben nada. Dios no está en ellos todavía. Dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay un tropiezo. ¿Qué quiere decir eso? Lo opuesto de lo que acabamos de leer. Que si usted está en la luz, usted está para dar consejos, para ayudar, para a los demás rescatar, hablarles de Dios, decirle, mira, te ofrezco ayuda, yo sé esto, yo conozco esto, Dios trabaja así. Tú estás para dar, como dice él, o para no ser tropiezo a nadie. Porque en el momento que eres un tropiezo, eres un tipo diablo, que haces caer a los más pequeñitos. Y a esos Dios los mandó que mejor se atasen el cuello de una piedra de molino y se avienten. Algo así dice, ¿no? Entonces, entendamos el trabajo que Dios espera de nosotros y lo que Dios ve y lo que Dios sabe. Dice en el 11, pero el que aborrece a su hermano, otra vez, está en tinieblas y anda en tinieblas. O sea, tienen unos caracteres muy feos. Y luego lo peor de todo dice ahí que no sabe a dónde va. ¿Sí? Hay gente, dizque hermanos en Cristo, que usted los ve y nomás los ve vestidos. Las mujeres con sus faldas y sus velos y los hombres encorbatados, pero no saben a dónde van. Y usted dice, mira, ahí está un hermano y una hermana. Bueno, tenga cuidado y piense 2 veces antes de decir eso. Porque puede ser que estén perdidos y no saben a dónde van. Pero usted les dice y lo malinterpretan de muchas maneras. Desde empezar a hablar esto, la gente se siente ya mal. Y dice, wow, ¿cómo? ¿Por qué habla usted así? Bueno, yo no estoy hablando, es la palabra del Señor que nos está iluminando. ¿Sí? Entendamos la diferencia entre hablar cosas infladas del mundo y del corazón del hombre a hablar la palabra en el Espíritu, para que la gente sea alumbrada y salga de las tinieblas a la luz. Miren, ¿qué dice aquellos que no saben a dónde van? Ahora, ¿por qué? Aquí lo explica, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahí podemos ya ver en muchos grupos religiosos que están cegados y no ven, ni entienden para dónde ven, ni de qué se trata, ni el reino de los cielos, ni nada de nada. Pero ahí están firmes. Pero ¿de qué sirve eso? De nada. ¿Sí estamos entendiendo? Pero aquí hay un grupo, como lo vimos una vez y lo expusimos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Es una familia muy hermosa ahí. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Verdad? Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Todo eso ya ha pasado y pasa en familias, en grupos de personas. No nomás todo es negativo aquí, pero es necesario que se vean esos puntos negros, oscuros, gente hacia el infierno, porque sí está pasando también. Y usted no puede brincarse una cosa y decir otra. Usted tiene que ver lo que Dios le muestra y hablarlo, exponerlo para el crecimiento de las personas, de los hermanos. Dice el 14, a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Dice, os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oigan bien, cómo todo ya se sometió sin necesidad de la Virgen, sin necesidad de la Madre. ¿Por qué? Porque hay conocimiento, hay poder en el Señor Jesús. Entonces podemos nosotros ya ver que mucha gente está siendo engañada en esa doctrina y nada que ver con la gran verdad. Pero todo eso viene de una sabiduría del mundo, ¿sí? Los rudimentos son del mundo. Por eso aquí abajo dice lo que dice, no améis al mundo. Porque el mundo no viene con enseñanza de Dios, ni poder, ni sabiduría, no. Esa enseñanza la que nosotros queremos viene de arriba. Y la diabólica está aquí abajo. Por eso entendamos, no améis al mundo, el consejo dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? Oigan. Y ya casi vamos a cerrar aquí. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, escuchen bien, usted y yo estamos en el mundo, vivimos en el mundo,
Pero Jesús dijo, nosotros no somos del mundo. Entonces, ¿qué dice? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo otra vez. Y ahora te pregunto, ¿conoces la diferencia de la bendición entre Dios y lo que te da el mundo o no? ¿Conoces la diferencia, la santidad de Dios y el deseo de estar en el mundo o no? Porque aquí está escrito, y Dios nos está hablando con todo lujo de detalle, qué es lo que viene del mundo y qué es lo que viene de Dios. Por eso es donde entramos nosotros en sabiduría del Señor y nos apartamos y decimos no somos ni recibimos nada del mundo. Dice el 17, dice, y el mundo pasa y sus deseos. O sea que va a haber un final. Ahora, ¿usted y yo qué va a pasar? Bueno, aquí está. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Gloria al Señor por eso. Entonces, por eso nosotros hoy acabamos de entender, acabamos de recibir esta gran verdad de que solamente la comunión está con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.